sin falanges en la derecha. Si se presta atención, se comprobará que al italiano Luigi Gigi Villoresi le falta una falange de su dedo índice de la mano derecha, y al español Marc Gené la falange del dedo anular de la misma mano. Esto en nada les impidió ser conductores de Fórmula 1. Una broma que se transformó en dos trágicas realidades. A veces suele suceder. Muchos de nosotros conocemos casos análogos al que les voy a contar, que tiene que ver con hacer un comentario inofensivo o una simple broma, sin mala intención, que sin embargo, tarde o temprano, se materializa en algo desagradable, como una simple casualidad. Los actores de esta historia son Frank Williams y Gianclaudio Regazzoni, cuando el equipo del inglés comenzaba a ganar carreras en el año 79. El suizo era el segundo conductor de sus monoplazas. Si bien el inglés era un tipo muy formal, juicioso y prudente, el suizo era, como se ve en la imagen, de un carácter fiestero, un personaje al que le gustaba pasarla bien, divertirse y hacer bromas y recibirlas. Sucedió en Monza 79, cuando apareció esta singular silla de ruedas, con neumáticos traseros de banda ancha, alerón delantero, hasta una turbina, con algún que otro mensaje escrito que no se llega a leer. Con el número 28, el utilizado por Rega. La broma hacía alusión a que luego de darle el primer triunfo al equipo en Silverstone, con este monoplaza que debutó tardíamente en el campeonato, Alan Jones, el conductor número 1 de Williams, comenzó a ganar seguido, mientras que el monoplaza de Clay era lento, como si éste fuera sobre una silla de ruedas. Ahora entramos a lo que el destino le tenía preparado a estos dos. Long Beach 1980. El Ensign de Regazzoni sigue de largo en la recta y luego de desguazar desde atrás hacia adelante al Brabham de Ricardo Zunino, choca violentamente contra una insignificante pila de neumáticos que escondía detrás un muro cementicio. Sus talones quedaron a pocos centímetros de su cara. A principios de 1986, y luego de unas pruebas del equipo, Frank abandona junto al periodista Peter Windsor el circuito de Paul Ricard sobre este Ford Sierra. Cuando a punto de girar en una curva de mediana velocidad, vuelca y el techo lo aprisiona, no perdiendo el conocimiento, siendo rescatado y trasladado al hospital de Marsella. Si bien había notado ciertas limitaciones en sus movimientos, hasta ese momento ignoraba a ciencia cierta las consecuencias, debido a este percance atribuido más a la mala suerte que a otra cosa. Gianclaudio siguió de vez en cuando en la actividad, como en este caso participando en el París-Dakar, pero condenado a su silla de ruedas hasta su muerte en 2006. Aquel día fatídico en Long Beach estaba buscando un podio que hubiera logrado si no se hubiera accidentado. Su último podio, el 28º de su campaña, o sea, el 28. Lo había logrado unos días después de llevarse a cabo la broma de Monza del 79, con aquella silla de ruedas que llevaba el número 28. ¿Simple casualidad? Frank, también sentenciado a quedar postrado sobre una silla de ruedas, siguió al mando de su equipo, aquí con su socio Patrick Head, hasta su retiro y posterior muerte en el año 2021. Un día 28, como el número que llevaba aquella silla de ruedas de la broma de 1979. ¿Simple casualidad? Jack Brabham empujando cuartos. En 1958, Jack Brabham logra puntuar solamente en Mónaco, llegando con su Cooper T45 en la cuarta posición.
pero teniendo que empujar su monoplaza hasta la línea de meta, luego de partir anteúltimo y llegar hasta la tercera posición, y debido a un fallo en la bomba de combustible, perder un podio seguro. En 1959, en la carrera ganada por su joven compañero de equipo, el neozelandés Bruce McLaren, lo curioso de todo esto es que en el último Gran Premio que se llevó a cabo en Sebring, Estados Unidos, Black Jack dominó hasta la última vuelta. Pero a poco de llegar, sufre un inconveniente que lo obliga a bajarse y a empujar su monoplaza, como en aquella competencia de Mónaco, nuevamente cruzando la meta en el cuarto lugar. Esta vez no empujó solamente para lograr esa posición, sino que con este resultado logró el primero de sus 3 títulos mundiales, sobre el Cooper T51. Bromas pesadas entre compañeros. Ayrton Senna y Gerhard Berger, además de conocerse de los tiempos en que ambos competían en la Fórmula 3. Luego de Ferrari, el austríaco pasa a McLaren, donde forjó una gran amistad con el brasileño. Compartieron muchos momentos fuera de las pistas y gustaban de hacerse bromas pesadas, como por ejemplo la vez que Gerhard le llenó la habitación de ranas a Ayrton. Broma de vuelta cuando el brasileño le colocó en el aire acondicionado de la habitación un trozo de queso francés bastante podrido y maloliente. En otra oportunidad, Senna vertió espuma de afeitar en los zapatos de Berger momentos antes de una cena de gala de la FIA, por lo cual se hizo presente en smoking, pero calzado con deportivos blancos. En otra ocasión en que Ayrton vino a la Argentina para visitar a su amigo Juan Manuel Fangio, Gerhard le cambió la foto de su pasaporte por la imagen de genitales masculinos, con el contratiempo que eso le costó al brasileño, que directamente arrancó la página y Felipe Magog tuvo que suplicar en migraciones que lo dejaran pasar o que, para vengarse, el paulistano le untó pegamento entre las tarjetas de crédito del austríaco. Divertimentos que se dan solamente cuando la forma de tratar de pasarla bien son análogas entre dos personas. Si antes no lo era, este fue el día en que Carlos Reutemann se hizo peronista. Sucedió un 13 de enero de 1974. Como era costumbre, la primera del año se corría en Buenos Aires. A Lola se le había escapado por muy poco el triunfo a manos de Denny Hulme con su McLaren, debido a un erróneo cálculo por parte del equipo Brabham referido a la cantidad de carburante para cargar el depósito, luego de un confuso episodio con una rueda trabada en clasificaciones. En carrera, el BT-44 Cosworth se detenía tosiendo a muy poco del final con la parte superior de la toma dinámica desprendida, luego de haber dominado la competencia con autoridad y por muy amplio margen. En dicha carrera, circulando con el receptáculo de la entrada de aire literalmente colgando y a muy poco de terminar. La profunda tristeza se le fue cuando solicitaron su presencia en el palco oficial. Allí estaba el presidente Juan Domingo Perón para felicitarlo. Se dice que al no tener nada para darle en ese momento, le regaló su lapicera. Lo que es seguro es que ese día se hizo peronista, o al menos, si ya lo era, aún más peronista. A pesar de disputar varias competencias frente a su público, el Lole jamás volvería a estar tan cerca de ganar un gran premio aquí en Argentina y brindar una victoria a sus seguidores bajo una idílica condición de local. Por otra parte, luego, con los años, fue más de una vez gobernador y senador de su provincia Santa Fe, por el justicialismo, partido político creado justamente por Perón. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Wilson Fittipaldi, James Hunt, tipos impulsivos.
Wilson Fittipaldi, el hermano mayor de Emerson y padre de Christian, más conocido en el ambiente como Wilsinho, es un hombre con un carácter bastante difícil y fuerte, sobre todo en su juventud. Durante el Gran Premio de Argentina de 1975 en la zona de Lombú, su debutante Copersucar se detiene y comienza a tomar fuego. Tan caliente como las mismas llamas, el brasileño comienza a bajarse rápidamente de su monoplaza, reclamando con urgencia a los bomberos. Estando allí cerca dos periodistas argentinos, Bustamante y Cando Padre. El primero recibió un cachetazo en su cara y el segundo un fuerte empujón. Luego de la carrera y para evitar posibles problemas futuros, en alguna visita posterior al escenario porteño, se disculpó con ambos, entregando algún presente como señal de arrepentimiento. James Hunt supo tener algún que otro episodio en la Fórmula 1 de reacciones violentas, pero nunca había pasado más allá de insultos y empujones. En el Gran Premio de Canadá de 1977 se despista con su McLaren luego de un toque con el Lotus de Mario Andretti, cuando luchaban por el primer puesto. Baja de su monoplaza y va hacia la pista, seguramente para recriminarle al ítalo-estadounidense, pero un comisario lo toma del brazo, indicándole que no debe estar ahí sino a resguardo. Con toda su calentura, como si el auxiliar fuera el mismo Andretti, le coloca un certero puñetazo a la mandíbula, derribándolo. Casi inmediatamente se dio cuenta de la trastada que había cometido, ayudando a levantarse al pobre comisario y deshaciéndose en disculpas. Magic Senna fue en todo momento vehemente en su accionar, dentro y fuera de las pistas. Alguien al que no le gustaba perder ni a las bolitas, dependiendo de la región también llamadas canicas, chibolas, cuicas, etc. Cuanto más joven, más exaltado. Aquí lo vemos a Senna en una disputa con el argentino Enrique Quique Mansilla, quien justamente también fue campeón en esas categorías promocionales y ultra competitivas Fórmula Ford británicas. Es que los propios afiches publicitarios de esas competencias aprovechaban la rivalidad entre estos dos sudamericanos para impulsar la asistencia. Y aunque Quique en 1982 y con la guerra de Malvinas de por medio, obtendría un muy meritorio subcampeonato de la Fórmula 3 inglesa, luego su carrera se truncó mientras la del brasileño fue grandiosa. Pero en definitiva, y más allá de diferencias pasajeras de juventud, ambos terminarían como muy buenos camaradas en el deporte motor. Una demanda con brío y ardor, esta vez hacia Michael Schumacher, a quien le reclamaba una maniobra que lo dejó fuera de pista en Francia. Durante el Gran Premio de Japón, el irlandés Eddie Irvine supo estar entre los puestos puntuables, pero una desmedida resistencia para ser rebasado por Senna hizo que el carácter del brasileño explotara en el motorhome de Jordan. Luego del Gran Premio y ante la displicente e indolente actitud del insolente joven, que casi ni lo miraba, produjo una reacción desmedida de Ayrton, quien le llegó a tirar un puñetazo, por lo que la FIA lo sancionó. Momentos en que sucede la situación en pista que provocó la queja del brasileño. De todas formas, fue un debut excelente para Irvine, quien llegó en sexta posición. Nelson Piquet, en cambio, si bien no tenía la vehemencia de su compatriota, pero podía resultar de un carácter, digamos, algo irritante. Gran Premio de Alemania de 1982, están por ingresar a una de las chicanas de Hockenheim, el Brabham de Piquet y el ATS de Eliseo Salazar, que estaba por perder la vuelta. Toque y despiste de ambos. El carioca se baja de su monoplaza y va en búsqueda del santiaguino. Primero con los puños,
como no enterado de que el chileno todavía tenía el casco puesto. Luego con el pie y con Eliseo a suficiente distancia. La cuestión que intentó e intentó, y el pobre Eliseo lo único que quería era evitar la pelea. Muchos años después, se ve a ambos frente al periodismo, promocionando la esperada revancha en algún ring de Las Vegas. Terminó en un campo de maíz. El alemán Jochen Mass en la ultrapista veloz del Österreichring en 1980 pierde el control. Su Arrows Cosworth levanta vuelo para aterrizar en un campo de maíz vecino a la pista. De milagro la tierra estaba seca y firme, por lo que la barra antivuelco no se hundió y todo terminó sin consecuencias. La verdadera historia del decapitado que fue tergiversada en Rush. La película Rush, protagonizada por Daniel Bruhl y Chris Hemsworth, personificando a Niki Lauda y James Hunt respectivamente, contiene determinada cantidad de inexactitudes y algunos errores, de los cuales el más importante es cuando se hace mención al Gran Premio de Estados Unidos de 1973 en el Watkins Glen, donde perdiera la vida durante la clasificación François Zebert, y sin nombrarlo, misturando de alguna forma y adrede con el accidente mortal de Helmut Koenig, que tuviera lugar también allí, pero un año después, o sea, en 1974. Estas son imágenes de preproducción y del citado film de Universal Pictures, donde se observa un accidentado Tyrrell azul con el número 9, por debajo de un guardrail en una curva, con el conductor decapitado y a quien personifica James Hunt en Rush, caminando descalzo por allí sobre la pista, pasando por al lado de un casco blanco que contiene una cabeza dentro. Entonces, varios puntos por aclarar. Veamos. Aquella vez, el monoplaza del francés llevaba el número 6 y no el número 9. La posición en que quedó el Tyrrell de Zebert fue esta, con sus ruedas hacia arriba, por encima del guardrail y no por debajo. Además, si bien su cuerpo quedó desguazado por la violencia del accidente, no perdió su cabeza. El accidente de Zebert de 1973 fue en la zona de las heces y el de Koenig de 1974 en la curva Loop. Fue el Surtees del austríaco el que quedó debajo del guardrail, que tampoco llevaba el número 9, sino el número 19. Momentos antes del accidente, y si bien quedó decapitado, su cabeza fue encontrada a metros del impacto. Se puede observar que su casco es color negro y no blanco, y que el monoplaza es rojo y blanco y no azul. Un par de comentarios para terminar. Si bien Hunt acostumbraba a utilizar sandalias, estaba sin calzado generalmente en lugares interiores, y para nada lo imagino caminando descalzo sobre un asfalto más bien caliente, en medio de fluidos, escombros y restos esparcidos sobre una pista. Es más, dudo mucho que estuviera en el sitio del accidente de Koenig. Además, la escenografía que muestra el monoplaza accidentado es una curva y no lo fue, siendo inclusive que el entorno montado no es fiel ni al sector donde se accidentó François, ni al sector donde se accidentó Helmut. Sospecho que ellos sabrán el porqué, porque gente que los asesore no les habrá faltado en lo absoluto. Para finalizar, vamos a dos secuencias que fueron reales en su momento con respecto al accidente de Koenig. Una es la cita de Max Mosley, por esa época ex-Marsh, allegado a Eccleston, que hace más de 20 años escribí en algún que otro foro del deporte motor. Y la otra, una imagen fotográfica de Carlos Reutemann, ambas a través de las crónicas periodísticas del recordado Germán Sopeña. Decía Mosley: me acerqué al lugar del accidente, el lógico humo y polvo, y casi me tropiezo con su casco.
pero terrible fue la impresión cuando al comenzar a levantarlo constato que la cabeza de Helmut estaba adentro. Reutemann, el ganador del Gran Premio, cuando en el mismo podio alguien se acerca y le cuenta estos detalles. Torpes en todo sentido, cuando de forma más que sugerida los realizadores de Rush quisieron recrear una situación falsa, ficticia y no solo eso, a todas luces efectista y llena de morbo. Y una falta de respeto no solo a quienes vieron el film, sino a la memoria de ambos conductores. El Chueco Fangio, aburrido, internado y sin sexo. Entre tantos éxitos durante su campaña deportiva, en la Fórmula 1 solo sufrió un accidente de gravedad y fue en 1952 durante el Gran Premio Italiano en Monza. Había corrido en Irlanda del Norte el día anterior, cuando casi se rompe el cuello debido a que fue despedido de su Maserati. Fue el resultado del cansancio acumulado por estar viajando por la noche con un Renault que le había prestado Maurice Trintignant desde París, llegando casi sobre la hora del Gran Premio, percance que lo mantendría inactivo durante prácticamente toda la temporada del 52. Estaba él aún convaleciente del accidente y como era un poquito mujeriego y el tiempo pasaba y de actividad sexual nada de nada, sus amigotes, sobre todo Pepe González, y para que no se despierten sospechas, hacían entrar a mujeres disfrazadas de monjas al hospital, allí en Italia, y se cuidaban muy bien de hacer guardia en la puerta de la habitación en la que el Chueco intimaba con las damas en cuestión. Y a veces inventando excusas disparatadas y hasta desesperadas, todo para que no ingresara personal del hospital a la habitación y que el asunto terminara muy mal. ¡Hey tú! ¡Devuelve la copa! Fue en el Gran Premio de Brasil de 2003, que se disputó en Interlagos. El desarrollo de la competencia fue bastante complicado por el clima y caótico por los accidentes. Una equivocación de los encargados de la clasificación dio como ganador a Kimi Räikkönen, pero salvaron el error cometido declarando finalmente triunfador a Giancarlo Fisichella. En una simpática ceremonia llevada a cabo frente a los boxes del circuito de Imola durante el fin de semana del Gran Premio de San Marino, Kimi le entrega formalmente el trofeo a Físico, no sin antes bromear con un forcejeo. ¿Por qué Lotus? Se lo puede señalar como el mejor optimizador y desarrollador de ideas aplicadas a la Fórmula 1 que jamás haya existido. Así, la historia misma de la categoría estuvo y estará siempre marcada por el antes y el después de Anthony Colin Bruce Chapman. Este es el 427 de Hornsey Road, el primer taller de Colin, donde realiza su primera creación, conocido luego como el Lotus Mark I. Se trataba de una simple optimización, basada en un viejo Austin 7 del 30, que estaba guardado en la casa de su novia, Hazel Williams, al volante de este autito, el cual fue rearmado con un chasis con algunas piezas de aluminio y una carrocería con partes de madera contrachapada. Por lo del origen de la marca Lotus, y de la cual existe más de una versión, es bueno recurrir a una frase documentada que delata al propio Chapman, cuando dijo que yo le decía a Hazel, mi novia, pequeña flor de loto, y como con ese primer auto comencé a trabajar en los fondos de su casa, no se me ocurrió mejor homenaje que utilizar aquella imagen un poco romántica para denominarlo. El ídolo de Schumacher era Schumacher. Michael Schumacher, también apodado como Schumi, nace un 3 de enero en pleno invierno del año 69 y se cría dentro de una familia muy afecta al deporte motor.
Cuando tenía unos 8 años, decía no saber que siquiera existían los grandes premios y que para él solo existían los karts y que no pensaba ni remotamente en convertirse en una estrella del deporte alemán. Como todo niño, a lo único que aspiraba era a divertirse. Su héroe deportivo era el arquero del Colonia, luego de la selección alemana, su tocayo Toni Schumacher, ya es que por él, entre los 12 y 15 años, Michael se tomaba muy en serio el fútbol. Nombres y apellidos fuera de lo común. Hay y hubo muchos conductores de la Fórmula 1 con 3 nombres, varios con 4, pero aquí trataré de algunos casos especiales. El francés Pierre Levegh había tomado este nombre por un tío que también competía. En realidad su nombre y apellido real era Pierre-Eugène Alfred Bouillon. A la derecha, el legendario Sangre Azul del por entonces Reino de Siam, conocido como Príncipe Bira, que se llamaba Birabongse Banudeg Banuband, y a quien llamaban Príncipe Chula, a su lado, y de la misma procedencia también relacionado al automovilismo deportivo, quien se llamaba Chula Chakarabonse y era nieto del rey. El nombre completo del belga Svatters era Jacques Albert Max Marie Edouard Svatters. El nombre completo del español nacido en Londres, Alfonso de Portago, Fon, para los conocidos, era Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton, 11º marqués de Portago. Vaya nombre extenso el que tenía el polaco-alemán Maurits Bodo Johann Friedrich Eisnitz Freiherr von Straubitz und Groß-Sauge. El alemán von Trips para sus padres Bolgen, para sus amigos Taffy, tenía como nombre y título completo Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgraf Verge von Trips, descendiente de una de las familias nobles más antiguas de la región de Nieder-Rhein-Neckar. El padre de Reventlow era conde, y si bien era Lanz para los amigos, su nombre completo era Laurens Graf von Haubitz Hardenberg Reventlow. El conocido noble aristócrata neerlandés Godin de Beaufort llevaba como título y nombre Jonger Karel Pieter Antoine Jan Hubertus Godin de Beaufort. El nombre completo del belga Neve era Patrick Marie Ghislain Pierre Simon Stanislav Neve de Mevergnis. Citado como Johnny Dumfries, este británico se llamaba John Callum Churchton Stuart, 7º marqués de Bute. Más conocido desde siempre por Patrick, su nombre completo era Daniel Patrick Charles Maurice Nasri També. Afecto al esquí de montaña, siempre estuvo relacionado a este ámbito desde pequeño. Campeón en diferentes disciplinas, también logró el campeonato del Mediterráneo en esquí acuático, certámenes en los que se inscribía con su nombre completo. El trágico destino de los Ascari. Gigi Villoresi, a la izquierda, de los conductores de la época fue quien más conocía a Alberto Ascari. Campeón mundial con Ferrari en 1952 y 53 y afirmaba que tenía un único y gran problema, que era el conductor más supersticioso de todos. Alberto alguna vez abandonó en medio de una competencia por haberse encontrado con un gato negro. Su papá Antonio Ascari, el niño es Alberto, recibiendo el saludo de Enzo Ferrari, luego de ganar un gran premio en 1924 con su Alfa Romeo. Ascari padre era amado por el público, fue todo un verdadero grande de su época. En contrapartida, fue también sin duda alguna el hombre con más mala suerte en los grandes premios. Se dice que ese día del mes de mayo del 55 en Monza, donde pierde la vida,
Alberto no estaba utilizando su típico casco amuleto de color azul celeste. Antonio, su padre, murió un día 26 del año 26, durante el Gran Premio de Francia a bordo del Alfa Romeo P2, casi a la misma edad que su hijo Alberto. Si bien en el caso de Alberto fue una prueba sobre un Sport, evitaba seriamente correr un día 26, por lo de su papá. Había recorrido 2 vueltas cuando en la tercera sufrió ese terrible accidente que le costó la vida. Desde ese día, esa variante del autódromo italiano lleva su nombre.